Nada, primero agradecer el espacio que se nos está dando a los jóvenes de, bueno, enfrentar temas que son bastante importantes en el transcurso de lo que está viviendo el país. Ya tuvimos la charla de seguridad la otra semana y así vamos a ir teniendo otras en los próximos días. Así que bueno, felicitar a los compañeros que han venido trabajando, los que han dado una mano a pesar de no estar en los grupos, y bueno, y todos los que han hecho de esta forma una buena manera de hacer llegar, como le dije, todo lo que está pasando. Así que bueno, entrando más al tema de la LUC, eh, nada, primero remarcar cuál es la importancia de esta ley de urgente consideración, que la misma es necesaria porque el gobierno necesita de instrumentos legales para llevar a cabo el plan de gobierno. Es importante que la gente sepa y desmentir el mito de la oposición de que la ley de urgente consideración esconde cosas. La ley de urgente consideración no esconde nada, como les dije recién, no es otra cosa que la puesta en práctica y la dotación de instrumentos legales para ejecutar el plan de gobierno, que nosotros ya lo dimos a conocer, y el que no lo conoció, porque no quiso, porque siempre fuimos transparentes en el tema. Esta ley es clave en aspectos como, por ejemplo, la seguridad, que como ya explicaban los compañeros en el análisis anterior, vamos a buscar respaldar a los ciudadanos, respaldar a los organismos del Estado, que son los policías, y bueno, no otra cosa que hacer cumplir la ley. Después también es importante, por ejemplo, en materia económica, donde necesitamos hacer del Uruguay un país competitivo, y para eso es necesario realizar cambios, como por ejemplo reevaluar el asunto de las cargas impositivas, los incentivos a la hora de hablar de las inversiones, brindar apoyo a las pequeñas y microempresas y a los emprendedores, y así de esa forma lograr abrirnos al mundo, por decir, de forma atractiva y competitiva. Nosotros tenemos que generar las libertades económicas y necesarias y la estabilidad para poder hacer que la gente sea más libre y logre generar emprendimientos que con el fruto de su trabajo y esfuerzo logren progresar. A diferencia de estos últimos 15 años, con las políticas del Frente Amplio, donde lo que hicieron fue limitar el esfuerzo de las personas con cargas impositivas absurdas que hacían que las personas no pudieran emprender, y todo esfuerzo mayor que hicieran, lejos de ser recompensado, era castigado con más impuestos. Entonces, toda esa carga, esos controles, esas restricciones, solo generan obstáculos en la vida de la gente y principalmente en el plano económico. Entonces, tenemos que generar las herramientas legales necesarias para que la gente pueda alcanzar esa libertad económica a partir de su esfuerzo y de su trabajo, y para eso el papel que cumplirá el Estado es el de apoyar a quien más lo necesite y dar las herramientas para que luego esas personas, esos pequeños emprendedores, puedan seguir adelante solos por su cuenta. Después, a su vez, independientemente de esta ley, nos encontramos en un panorama inesperado, atravesando una crisis mundial inesperada, que nos obliga a ser más eficientes, a tomar decisiones más rápido y a pensar y crear los instrumentos legales para hacer frente a esta crisis, me parece desde dos puntos de vista. El primero, como les dije, bueno, que el Estado apoye y soporte a quien más lo necesita. El segundo punto de vista es cómo el Estado logra eso, o sea, cómo logra apoyar a quien más lo necesita. Y para hacer eso no hay otra cosa que promover e incentivar a que haya inversiones en el país y que los capitales generen empleo, estabilidad, riqueza, entre otros. Pero ¿qué pasa? Es importante ser conscientes y saber que el Estado no va a tener recursos ni estabilidad económica para ayudar a quien más lo necesita si no hay un incentivo en la economía. Por eso es que es tan importante realizar estos cambios, y también es importante introducir esta ley de urgente consideración en este momento, que si bien hay personas que dicen que esto no es conveniente, la verdad que sí, porque si no, no podemos poner la economía en marcha
importante que recordemos que contamos con una fuerza política, con un respaldo de apoyo popular, con nuestros políticos activos, entrenados. Como la gente ya nos confió su voto en su momento, tenemos que hacer que nos siga respaldando en cuanto a esta ley. Entonces, contamos con varios puntos a favor. Contamos con el apoyo popular del gobierno. Tenemos un presidente que es considerado que se use en nuestra contra o que sirva para tergiversar el contenido y el propósito de esta ley de urgente consideración, y seamos nosotros mismos los que demos argumentos a la oposición para atacarnos. Entonces, bueno, para terminar, redondear eso, somos un gobierno que quiere llevar adelante una gestión responsable, que a diferencia de los últimos años, no generar brechas de ancho del país. Gobernamos para todos los uruguayos, estamos llamados a unir, a derribar todos esos mitos y miedos, y en definitiva, a generar confianza. Entonces, les hago un breve resumen para que se queden con las 3 ideas principales. La primera, la ley de urgente consideración simplemente es brindar instrumentos legales para llevar a cabo el programa de gobierno, y por ende debemos desmentir que ese relato de que la ley de urgente consideración oculta algo. Segundo, ser conscientes de la importancia que tiene para el futuro del país, como les decía, ser competitivos y atractivos para posicionarnos en un plano de reconstrucción para así paliar las consecuencias de la crisis que estamos atravesando de forma más rápida. El Estado va a tener la necesidad de ayudar a quienes más lo necesitan, y la forma de hacerlo es teniendo una economía estable. Y tercer punto, la comunicación política. Nosotros, que formamos parte de esto, somos los responsables de brindar una buena comunicación y una buena transparencia hacia el resto de la ciudadanía. Así que bueno, por ahora eso. Bien, Fe. Creo que ahora sigue Bruno con el mercado de los combustibles, ¿puede ser? Sí, voy a compartir pantalla. Pilar. Sí. Pilar. Sí. Y todos los demás, Ulises, tenemos flexibilidad con el tiempo, pero igual les pido que respetemos los tiempos que tenemos cada uno. Digo, para que no se nos vaya muy largo. Eso simplemente. Bien. Bruno, creo que según el cronómetro del cronograma, tenés 10 minutos, así que... ¿Ahí se me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Se ve bien? Sí. Siguiendo la línea que decía Federica en cuanto a la mejora que se debe lograr de la economía, tenemos los artículos 192 y 193 de la Ley de Urgente Consideración, que lo que tratan es la derogación del monopolio que posee ANCAP de la refinación, de la exportación y de la importación de hidrocarburos. Esta ley es algo que existe desde la creación de ANCAP en 1931. Estamos hablando de un contexto muy diferente al actual, donde aún las políticas intervencionistas eran bien vistas, donde un mundo con mucha incertidumbre, con poca información, donde no se podía saber el precio del petróleo, ni si íbamos a tener disponible adquirirlo en el futuro cercano. Hoy en día el monopolio de ANCAP es algo que quedó anticuado, es algo que perjudica al principal sector productivo, que es el Uruguay, que es el agro. Es algo que hoy en día no tiene sentido de ser, y es algo que principalmente nos deja a merced de lo que vendría a ser el administrador que tenga ANCAP.
ANCAP se basa para poner un precio en dos principales variables. Una es el precio internacional del petróleo y otra es el tipo de cambio que tengamos. Cada año ANCAP fija una paramétrica, que es la que teniendo en cuenta esos dos puntos y algunos más, para fijar lo que es el precio anual que tendrá el combustible ese año. Una vez que se fije ese precio es muy poco flexible y no se maneja según las variaciones internacionales. En el gráfico que está ahora mismo en pantalla, se puede comparar lo que vendría a ser los precios de la nafta y el gasoil con el del petróleo. Del petróleo es el que está en color verde, y se puede ver que si bien se han dado las condiciones para que baje el precio, para que ANCAP tenga un precio menor, no se lo ha hecho. Eso, entre muchas cosas, tiene que ver con la falta de competencia que existe actualmente, ya que ninguna empresa ni ningún particular puede importar petróleo y competir contra ANCAP. Es un monopolio legal completo. En los últimos meses, muchos habrán visto, o inclusive estos días, las variaciones que ha tenido el precio internacional del petróleo. Es algo que viene sucediendo hace algunos años, ha bajado, si se lo compara con el inicio de la década del 2000, y estas bajas que ha tenido el petróleo no las ha aprovechado Uruguay, o sea, no ha llegado al ciudadano uruguayo. ANCAP ha tenido una función recaudatoria por la que ha ganado a costa de que muchas industrias, y principalmente el agro, la zona, los productores agrícolas y ganaderos, se vean perjudicados teniendo costos mayores, causando una pérdida de competitividad importante. La razón de la desmonopolización de ANCAP también es lograr un Estado eficiente. Que si hay un privado que puede brindar un precio mejor o un servicio de mejor calidad, puede hacerlo. Hoy en día hemos conocemos en los últimos años, que los directores de ANCAP, a no ser Marta Jara, que es la última, han sido plataformas políticas que se han utilizado. O sea, tenemos los casos del 2 veces presidente Raúl Sendic, el caso de Daniel Martínez, también fue candidato a presidente, y la idea y eso solamente puede suceder porque ANCAP es un monopolio y porque no compite. Porque una empresa que compite no puede ser utilizada por un fin político. Tiene que estar orientada al mercado. ¿Y qué es orientarla al mercado? Es lograr dos cosas. Que el consumidor de estos derivados del petróleo, como la nafta y el gasoil, sean beneficiados. Esos dos consumidores se dividen en dos ramas. El ciudadano común, que suele ser consumidor de nafta, y el sector agro, que suele consumir principalmente el gasoil. Hoy en día, el gasoil y la nafta tienen lo que se llama un sobreprecio que se mide anualmente. Hay una cosa que se llama paridad de importación. La paridad de importación es cuánto costaría traer un petróleo refinado y listo para vender. Ese petróleo refinado y listo para vender, acá en Uruguay, salía 4 pesos más barato por litro de nafta. Uno dice que 4 pesos por litro no es un gran número, pero si se acumula el de la nafta y el del gasoil, da un sobreprecio promedio anual en los últimos 11 años de entre 150 y 220 millones de dólares. Ese sobreprecio es pura y exclusivamente una ganancia que tiene ANCAP y perjudica a todo lo que vendría a ser el país. Por eso la desmonopolización de los combustibles de ANCAP y de la importación de combustibles que aparece en la LUC es fundamental. Y a su vez, esa desmonopolización y esa competencia que tendría ANCAP también se va a regir, porque no es que se desmonopolice y se deja la empresa pública a la deriva. El artículo 193 de la Ley de Urgente Consideración establece que ANCAP, una vez sea derogada el monopolio, va a competir en el formato de una sociedad comercial, como lo hacen otras empresas públicas. Todo eso será pautado por el Poder Ejecutivo una vez sea aprobado el artículo, y se logrará por una vez tener un ANCAP competitivo y que se rija ante las fuerzas del mercado, algo que no sucede desde 1931, cuando se creó la empresa pública. Buenísimo. Muchas gracias, Bruno, por tu intervención.
Pilar, no sé si tú quieres ir haciendo las presentaciones, si no las sigo haciendo yo, no hay problema. ¿Me escuchás? Yo las hago, te estaba escuchando, pero tenía el Dale. micrófono apagado. Ah, Las buenísimo, hago. Pilar. Seguí vos entonces. Bueno, Como había ahora... quedado silencio, me metí. No, Dale. no. Estaba respondiendo mensajes de gente que estaba intentando entrar y no podía. Ahora seguimos Dale, bien, con bien. la promoción de las pymes que van a exponer Fede y Eric. Y ya adelanto que Fede y Eric van a tener una acotación de Fede Nola que la está pidiendo hace un rato desde el chat. Así que expongan y después de la exposición Fede Nola hace su acotación. Una cosa, y perdón que interrumpa la dinámica, pero como la vez pasada, que en lo particular yo también participé, lo que quieran preguntar por el chat, y de repente después si queda alguna duda, porque los temas económicos tienen otra complejidad, abrir un espacio de Quiero una o dos aclarar preguntas. las dudas. Que Por si eso- tienen alguna pregunta y pueden realizarla ahora sobre este caso, le agradecería porque tengo que irme a clase en algunos minutos. Así que el que tenga alguna pregunta muy, muy rápida. Dijiste lo que todos pensamos. Bien. Bueno, nos vemos, Barra. Muchas Vamos gracias. arriba, Bruno. Sigan nomás Fede y Eric. Bien. Bien. Sí, sigue Eric. Bueno, bien. Nosotros vamos a hablar de lo que es la promoción de las pymes. Son las micro, pequeñas y medianas empresas. Acá tenemos unas fotos que son de la campaña. La de la izquierda es en el municipio B, creo, en una recorrida por Rivera, y la de la derecha de la Feria de Osorio, la del zoológico. Son boludatos y hay que darlos. Empezamos. Bueno, ¿qué son y qué rol juegan las micro, pequeñas y medianas empresas? Son unidades económicas, son los negocios chicos, es el boliche de barrio, es el emprendimiento cualquiera que se les ocurra a la mente. Ahora vamos a especificarnos bien cómo están definidas en lo que hace a lo legal las pymes. Pero bueno, contarles un poco que generan el 67% de la mano de obra privada y aportan casi el 40% del Producto Bruto Interno. Es decir, que todas estas personas, todos estos trabajadores, son lo que hacen posible que se sustente un Estado tan grande y con tanto vicio de gasto como es el nuestro. Entonces, nosotros dijimos que el Uruguay como un país de clase media, puso Fede ahí, es más bien un país en desarrollo, está fuertemente asociado a la existencia de este sector, y la vida económica del país es dominada por las pymes. Entonces, lo que tenemos para contar hoy es bien importante en lo que hace al debate político, porque es donde mucha gente se juega su día a día, y ahora en estos tiempos de pandemia son quienes han sido quizá los más perjudicados, y a quienes el gobierno les ha tendido una mano con lo que son los créditos blandos a través del Banco República, la postergación de pagos en BPS y en DGI, ni que hablar los seguros de paro flexible, que eso se extiende a todos los tipos de empresa. Vamos a pasar al criterio. Bueno, un decreto del 20 de diciembre de 2007, que modifica decretos anteriores, categoriza a las distintas empresas. Entonces acá tenemos en el cuadro los tipos de empresa, cuánto personal pueden tener y hasta cuánto es su facturación. O sea, no sos una microempresa porque tengas tantos empleados, sino también en base a cuánto facturás. Entonces, vos podés tener una pyme y vas categorizando en esto, en los distintos tipos, micro, pequeñas y medianas empresas. Las propuestas de los beneficios y la promoción, está muy grabado lo que les va a contar Fede ahora, que es hacia el más pequeño todavía, hacia el micro, hacia el unipersonal, hacia el monotributista. Fede les va a contar ahora, así que te dejo a vos, Fede, que hagas que cuentes un poco de qué se tratan estos dos artículos de ley de urgente consideración. Bueno, bien. El primero, que es el artículo 221,
yo le marqué ahí como más azul, que dice, agréguese al artículo 30. Primero voy a hacerle unas pequeñas aclaraciones, de que los siguientes artículos que voy a tocar, que son el 221 y el 222, hacen referencia a los contribuyentes comprendidos en el literal E, son el literal E del artículo 52 del título 4, pero se conoce mejor como literal E, son las que escuchan en las conferencias de prensa y eso. Y bueno, aclararles cuáles son consideradas las empresas literal E. Son aquellas cuyos ingresos anuales no superen el monto establecido por el Poder Ejecutivo, que actualmente está marcado, fijado en 305.000 unidades indexadas. Al día de hoy, para que se hagan una idea, son 1.581.020 pesos anuales, que dividido por cada mes del año, también para que se hagan una idea, un ingreso mensual, ronda los 131.700 pesos. Más o menos a los que ganen menos de eso anualmente, son los que quedan comprendidos dentro del literal E. Entonces, bueno, como ven ahí, dice, agréguese al artículo 30 de la ley número 18.083. El artículo 30 hace referencia a los pagos mensuales de estos contribuyentes que integran el literal E. ¿Qué dice este artículo 30? Bueno, que estos contribuyentes deben realizar un pago mínimo por concepto de impuesto al valor agregado, es decir, por concepto de IVA. No pagan el IVA común y corriente como lo pagan las demás empresas. No hacen el régimen de liquidación general, que vendría a ser el que surge de IVA compras e IVA ventas. Lo que hace es, se los exonera y se les pone un pago mínimo, por decir, que hoy en día es de 3.980 pesos mensuales. Es decir, esos contribuyentes no facturan ni liquidan IVA como hacen cualquiera de los otros. Ese es el pequeño beneficio que tienen. Entonces ahí el artículo dice, facultase al Poder Ejecutivo de adecuar el pago mensual siempre que no se supere el monto establecido en dicho inciso. ¿Qué hace el artículo 221? Le da lugar al artículo 222, porque en el 221 dice facultase al Poder Ejecutivo. ¿Cómo modifica ese pago? Lo explica en el 222. Entonces, si ustedes recuerdan más o menos ese número, los 3.980, es lo que pagaría una empresa literal E, o sea, un contribuyente, empresa literal E, por concepto de IVA. Entonces, en el artículo 222, dice que todos aquellos contribuyentes que inicien actividades luego del 1 de enero del 2021, es decir, el año que viene, y sean literal E, tributarán el impuesto, es decir, esos 3.980 que les dije, de acuerdo a la siguiente escala. Durante los primeros 12 meses solo pagan el 25% de ese impuesto. Los segundos 12 meses pagan el 50% de ese impuesto. Y recién pagan el 100% a partir de los terceros 12 meses. Esto es porque, bueno, se cree que los primeros años de vida de una MIPYMES vendrían a ser los más importantes, y por eso se les trata de dar esta pequeña ayuda poniendo este pago mínimo mensual que, bueno, que los beneficia más que el régimen general que compara IVA compras con IVA ventas. Un par de aclaraciones respecto de este sistema. Primero, es únicamente para las empresas que inician actividades luego del 1 de enero de 2021. Es decir, que si ya tienen una empresa literal este beneficio no les aplica. Después, dicho beneficio no será de aplicación cuando el contribuyente reinicie actividades. ¿Qué significa? Por ejemplo, si una empresa en realidad abrió en 2019, quedó en stand-by, y ahora en 2021 vuelve a retomar sus actividades, tampoco quedaría comprendida en este beneficio. Es solo para empresas nuevas a partir de 2021. Después, el régimen gradual, que es lo que sería lo del 25%, el 50% y el 100%, cesa, no corre más en caso de que el contribuyente ingrese al régimen general de liquidación del IVA. Básicamente, si deja de ser literal E. Si deja de ser literal E, pasa a pagar, a liquidarse, a facturarse el IVA, haciendo la diferencia entre IVA compras e IVA ventas. Después, esto es algo más teórico. Básicamente, la explicación es esa, es que los contribuyentes dentro del literal E
no abonan el IVA, o sea, están exonerados y pagan un pago mínimo mensual, el cual a las nuevas empresas se les da la posibilidad de pagarlo gradualmente durante los primeros 3 años. Lo que les digo que es más teórico. Hay ciertas empresas que quedan excluidas de este beneficio, aunque estén dentro del literal E, que son las que se encuentran dentro de lo que se llama régimen de contabilidad suficiente. Las que están dentro de ese régimen son las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, los establecimientos permanentes de entidades no residentes en la República, los entes autónomos y servicios descentralizados que integren el dominio industrial y comercial del Estado, los fondos de inversiones de crédito y los fideicomisos, con excepción de los de garantía. Son un par de excepciones que quedan por fuera independientemente de ser literales. Pero como les decía, la idea principal es darle ese pequeño beneficio durante los primeros 3 años de las pymes para que puedan pagar gradualmente ese impuesto, aparte del beneficio de que, bueno, es un importe menor, ya que no sale del cálculo general del IVA, que vendría a ser la diferencia entre IVA compras y IVA ventas. Así que, bueno, por ahí andaría. ¿Pronto, Fede? Sí. Bien. Bueno, esto es una primera parte, la explicación de Fede sobre lo que es el aporte del IVA, como hablábamos al principio, de los emprendimientos más chicos. O sea, esto es algo que muchos de nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a cranear un negocio, un emprendimiento en este plazo, ¿no? Porque es lo que te permite empezar a tener un poco de espalda los primeros meses, que son los más complicados, donde no te conocen, donde no sabes si lo que vendés es lo que de verdad quiere la gente. Entonces, esos tiempos que estás a prueba y esos tiempos que vos más precisás una ganancia para afianzarte personalmente y a tu emprendimiento, se le estaría dando esa herramienta. Bien, yo voy a hablar de las exoneraciones a los aportes jubilatorios. Esto es algo, siempre se busca una solución en base a los aportes jubilatorios, porque es una ayuda que pueden dar los gobiernos a aflojarle el cinturón a las empresas. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a decir que esto no es nuevo, ya hay una ley de aportes graduales al sistema de jubilaciones, ya hay otras herramientas que hacen de esto. Una va a ser derogada en la LUC, eso lo vamos a ver ahora más adelante, y otra va a excluir, o sea, quienes ya reciben un beneficio existente, se los va a excluir de esto, o sea, los contribuyentes que menciona Fede, a los de literal E, y a los que están, a los que no se encuentran en la contabilidad suficiente, se les va a exonerar los primeros 12 meses un 75% de aportes patronales. O sea que van a pagar un 25%, porque genera vimos en la LUC que generaba un poco de confusión por el paréntesis y decía otra cosa. Fue una acotación que hizo Pedro. O sea, paga un 25%, los segundos 12 meses un 50% y los terceros 12 meses un 75%. Eso es lo que paga, yo estoy diciendo lo que paga, y ahí en pantalla tienen lo que se exonera. Y bien, siguiendo por este tema, como ya les comentaba, ya existen exoneraciones. La ley de aportación gradual de tributos para contribuyentes se derogará, es el artículo 224 de la LUC, o sea, el que le sigue. Esto por un tema de orden, ahí capaz que Ricardo me quiera una mano, pero cuando se vota una ley más nueva se deroga una anterior, o sea, es uno de los motivos por los cuales se puede derogar y no tener tantas leyes en el orden jurídico uruguayo. Después, la ley de contribuyente del Banco de Previsión Social, en este punto están dentro de este beneficio, no podrán acceder a la LUC. Y como último, que no lo pusimos en la LUC, se va a derogar una ley del año 2007, que es de sistema tributario, también por ese mismo motivo, que es el de que estamos empezando a usar un nuevo sistema más moderno. Y bueno, una reflexión final de por qué apoyar a las pymes, porque tenemos una tasa de desempleo altísima, de 10%, y no es una casualidad que tenemos un 10%, no es culpa del coronavirus, no es culpa de un imperialismo,
no es culpa del precio del petróleo, no es culpa de absolutamente nada, es culpa de una mala gestión. ¿Por qué? Porque como dijimos, hay una gran presión fiscal que se le puso a los comercios para tapar un despilfarro, porque no existe que en 15 años de crecimiento económico lo que abunde es el cierre de empresas, lo que abunde es el desempleo, y lo que abunde es que haya 400.000 personas trabajando en la informalidad. Es un dato que hay que ser sinceros, es un dato que ya se conocía, no se usaba mucho, pero estaba en la página del Instituto Nacional de Estadística. Y bien, y una reflexión de Luis a lo largo de la campaña, porque como dijo Fede al principio, esto no era un cheque en blanco, esto se hablaba, esto es una de las principales preocupaciones que tiene la gente. Esto estaba en lo que nos une, esto estaba en el acuerdo de compromiso con el país. Es algo que ya se conocía, es más, y se conocían aún más cosas que por diferentes motivos no se ponen en la LUC, pero se pone más adelante. Entonces, bien, ¿esto por qué apoyar a las pymes? Es esto, pensar en micro, entendido como el esfuerzo sistemático de pensar en políticas diferenciadas para empresas que tienen un comportamiento y desempeño muy específico. O sea, tratar desigual a los desiguales. No podés tratar como tratás a un almacén o a un boliche de barrio, como tratamos a tienda inglesa, por poner un ejemplo, en una empresa grande. Entonces, el impacto que generan es de 800.000 puestos de trabajo en una población económicamente activa de 1.800.000 habitantes. O sea que la masa laboral, la gran masa laboral de este país está puesta en las MIPYMES, y esto no es porque decimos, generan un 40% de la economía nacional, sí, entre otras cosas. Pero entonces, si tenemos 1.800.000 personas y 800.000 trabajan en pequeños comercios, bueno, nosotros tenemos que impulsar para que esos comercios no puedan producir. Porque si ellos no producen, todo lo que el aparato del Estado es insostenible, y son ellos quienes lo mantienen. Es la realidad, por eso hay que apostar a incentivarlas, a promocionarlas y a aflojarles un poco el cinturón, porque sinceramente, y esta reflexión es personal, 800.000 personas mantienen a otro 1.000.000 de personas. Eso hablando de pasividades, sueldos públicos, jubilaciones, lo que se les antoje. Entonces, si no son ellos quienes sacan adelante, quienes ponen de pie a la economía y le echan a andar, se va a hacer muy difícil que la situación económica del Uruguay pueda mejorar. Por eso entendíamos importante dar este mensaje, contarles bien lo que era. Así que bueno, cerramos por acá. A ver si Bien. no tengo más nada. Dejo de compartir pantalla. Y bueno, y si quedó... Perfecto. Tenemos una acotación de Gerardo Senese, no sé si capaz que nadie lo ubica, nadie va a saber quién es. Me diga lo que quiera. Que quería comentar algo. Fe Nola dijo que al final no va a comentar nada porque estuvieron bien, así que damos paso a Gerardo que haga el aporte que quería hacer. Bueno, antes que nada, Eric sabe perfectamente quién soy. Por supuesto. No sé cómo sale el audio porque es mi primera experiencia con Zoom. Impecable. Pero no, antes que nada me parece divino que ustedes, gurises jóvenes, estén haciendo este tipo de actividad y cosas reconfortantes para todos los que pasamos una etapa como la de ustedes en otra época. Pero yo lo que quería aportar, que está muy bueno todo lo que dijeron, es lo de la importancia de la pequeña empresa por ser integrante de hace casi 40 años de una y de haber trabajado yo, he integrado la directiva del MIPE, la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa, integra la directiva de una gremial de pequeños empresarios de transporte, generalmente empresas unipersonales. Pero lo que hay que hacer rever en todas las autoridades es que el 80% de la economía a nivel mundial es de pequeñas empresas. Los países en la posguerra, en la crisis europea y todo, salieron de la mano de las pequeñas empresas. Y lo que se ha hecho últimamente, en todos estos últimos 15 años, con las reformas tributarias de los gobiernos de izquierda, siempre fue sobrecargar a la pequeña y a la mediana empresa. Porque nosotros tenemos una frase que es muy linda, le digo, el grande siempre tiene como cubrirse, el que está sumergido
ha tenido planes y eso, y zafa, pero siempre la mayor carga tributaria y de aporte siempre recae en la pequeña y la mediana empresa, que son los que no tenemos cómo evadir tan fácilmente y somos más controlados. Entonces, eso es lo que hay que hacer y recalcar. Digo, yo mismo, en esta crisis que estamos viviendo hoy, que yo estoy en un sector que está 100% paralizado aparte, y creo que las medidas, más allá de haber participado en reuniones en presidencia por la Cámara de Transporte y eso, las medidas que ha tomado hoy el gobierno no son del todo beneficiosas o aceptables para la pequeña empresa, porque los créditos no alcanzan y hay que salir con postergación y con créditos blandos. Eso es fundamental, porque siempre una crisis, o sea, los gobiernos no tienen que regalar, pero sí tienen que dar las herramientas para que el pequeño empresario, que no sea el pequeño empresario Mides o el que está en situación de calle, no, acá hay un montón de empresas que hoy están paralizadas, que son sustento de la economía local. Entonces es ahí que se precisan las herramientas, y no regalar nada, sino herramientas sobre todo en plazos o en créditos blandos, no créditos que estén en la banca, que siempre, o sea, terminamos pagando intereses enormes que muchas veces no son viables para la economía de la pequeña empresa, ¿no? Así que no los aburro más, pero tengan presente eso, las economías fuertes de las crisis salen de las pequeñas empresas. Vamos, y gracias por dejarme participar. Por favor, Gerardo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por esa reflexión. Y tenemos otra pregunta en el chat que hizo Susana, que dice, que es para Federica puntualmente, dice, las empresas con literal E no pueden facturar, que justo alguien escribió, se me fue. Las empresas con el literal E no pueden facturar al Estado porque no pueden vender con IVA. ¿Hay alguna especificación en la LUC? No. No, lo que trata la LUC son solo artículos, son esos artículos, el 221, donde faculta al Poder Ejecutivo poder hacer esos cambios, el 222, donde lo que hace es poner gradualmente, o sea, exonerar esa exoneración, graduarla en los distintos porcentajes. El 223, que es lo que lo que habló Eric, de toda la parte de la exoneración en el aporte jubilatorio al BPS, y luego deroga el artículo que comentó Eric. Esos son los únicos artículos que refieren en cuanto a la promoción de la MIPYMES en la ley de urgente consideración. Excelente. Y tenemos la mano levantada de Chuy, así que le voy a dar la palabra a ver si quiere. Ahí, Chuy. Bien. Sí, ahí estoy. No, solamente quería agregar, particularmente lo que preguntaba Susana, es porque como no facturan IVA hacia el MIPYMES, tienen un monto mínimo a abonar, que era de más o menos 3.700 pesos, que decía Fede. Esos mismos 3.700 pesos que están contemplados para que las pymes abonen por mes como monto mínimo, es lo que la LUC propone que se haga en escalas de 25, 50 y... Perdón, sí, 25, 50 y luego un 100% fraccionados en 3 años, básicamente. Pero es ese monto, no es que vayan a facturar IVA, es que el monto que pagarían, o el que están obligados a pagar hoy por no facturar IVA, también va a tener un beneficio para que paguen menos. Básicamente eso. Excelente. Nadie más, si ningún otro tiene la pregunta, seguimos con el próximo tema. Yo quiero decirle feliz cumple a Hambrook. Que lo iba a decir al principio, así que Guille, feliz cumple. Feliz cumple. Feliz cumple, Guille. Seguimos ahora con el tema de la regla fiscal que van a exponer Araceli y Nicolás. Ahí va, bueno. Buenas tardes. Les voy a compartir pantalla. Impecable. ¿Se está viendo ahí? Bueno, el término regla fiscal es algo nuevo en el país, algo que nunca se había aplicado, que consiste en ayudar a que cualquier Estado no gaste más de lo que puede. ¿Cómo se hace esto? Se fija un tope de gastos que puede tener el Estado anualmente. En particular, esta regla va a fijar ese gasto que se tiene que cumplir por los 5 años que dure el periodo. Va a ayudar va a ayudar a todas las clases sociales, a todas las personas. ¿Por qué? Desde las empresas,
que bueno, va a ayudar a la competitividad, lo que va a llevar a una baja en los productos. Y eso va a terminar ayudando a los compradores finales, es decir, es una regla que trata de abarcar a todos. Se va a conocer el tope máximo que va a tener el gobierno para gastar cuando el Poder Ejecutivo defina la ley de presupuesto nacional. ¿A quiénes va a abarcar esta ley? Bueno, a la Administración Central y a las entidades estatales. Y va a dejar por fuera a las empresas públicas para dejarlas, bueno, desarrollarse por tener su propio desarrollo. Antes de pasar a explicar cómo se va a obtener ese resultado, ese tope máximo, yo quiero comentar que esto es reflejo de una de las promesas de campaña de Luis, de tener un Estado eficiente, acortando el gasto público, gastando menos, pero gastando bien. Para entender cómo se va a... Ahí está. Para entender cómo se va a llevar cómo se va a llegar a ese tope máximo que puede tener el gobierno para gastar, hay que entender lo que es el resultado fiscal. El resultado fiscal es un número que se obtiene a hacer lo que recauda el Estado, es decir, los ingresos que tiene, que es por parte de los impuestos, se le resta el gasto. Eso nos puede dar tanto negativo, que nos lleva a un déficit, o puede dar un número positivo, que es un superávit. Por ejemplo, el resultado fiscal se hace al final de año cuando se hace el balance de todo el año. En cambio, el tope máximo que va a tener va a ser el resultado fiscal estructural, que es distinto. ¿Por qué? Porque el resultado fiscal estructural es un cálculo teórico. Es decir, que es los impuestos, es decir, bueno, lo que le entra al Estado menos el gasto, pero suponiendo que la economía está a un nivel normal, que está funcionando normal, es decir, ni que tiene excedentes ni que tiene receso, que está estable. Y así ese número que se va a obtener, ese resultado fiscal estructural, va a ser el tope que va a tener el Estado, el gobierno, para gastar. Para aclararles nomás, no puedo ver el chat ahora, así que si surgen dudas, después si me pueden avisar. Yo las aviso cuando terminen, expongan tranquilos, y cuando terminemos vemos las preguntas que hayan en el chat. Bien, dale, gracias. Bueno, siguiendo en esta línea, ¿qué es lo que nos va a permitir, qué es lo que le va a permitir al Estado esta norma? Poder, en los tiempos que tenemos déficit, gastar un poco más, porque bueno, el resultado fiscal estructural se va a basar como si no hubiese una crisis, como si no hubiese receso, como si la economía estuviese normal, y en los momentos de superávit, en los momentos que la economía está funcionando bien, nos va a permitir gastar menos, es decir, ahorrar. Ese ahorro se va a volcar a un fondo de estabilización, que ¿para qué se crea? Para momentos que la economía tenga receso, momentos que la economía no esté funcionando bien, momentos de crisis. ¿Qué es? Con todo el excedente que se cree cuando la economía anda bien, para después usarlo cuando la economía no esté funcionando. Y bueno, ya para ir redondeando, quiero comentar que esto fue muy bien visto desde las calificadoras de riesgo, y bueno, eso es algo bastante positivo, no son las que después nos marcan el riesgo país. Y bueno, después comentar que el Ministerio de Economía va a contar con un comité de expertos para para llegar a este resultado fiscal estructural, que bueno, se imaginarán la importancia que tiene definirlo y con precisión. Y también va a contar con un consejo fiscal asesor que ayudará a asesorar, digamos, con políticas fiscales al ministerio.
Después, ya para terminar, quería comentar de un caso, el caso de Chile, que creó esta ley en el año 2001. La creó bajo el mandato del presidente Lagos, que fue un presidente de centro izquierda, él mismo se autodefine como de centro izquierda, y que le trajo, Chile venía de una crisis donde les estaba costando salir, y gracias a esta reforma que hicieron, a esta regla fiscal, pudieron salir adelante. ¿Por qué hice hincapié en que él era un presidente de centroizquierda? Porque esto no se trata de acortar el gasto público y de favorecer a las clases sociales más bajas. Esto se trata de favorecer a todos y de hacer un reparto equitativo, de marcar que tenemos recursos finitos y y repartirlos de forma equitativa. Y bueno, por ahí quedó, a ver si... Perfecto. No sé si Araceli quería agregar algo que se me haya pasado ahí por Hay una pregunta en el chat que no sé si quieren que la haga ahora o esperamos a que exponga Araceli y después la seguimos. Dale, a ver si... Sí, Lu, yo no expongo, ya expuso todo Nico. Ah, bueno, perfecto. No sé si quieres acotar algo. Estoy leyendo el chat. No sé si se entendió cuál es el cálculo que va a hacer la regla fiscal. Si alguien no lo entendió, bueno, lo podemos explicar de otra manera, pero está bastante claro en la gráfica. Capaz explicarlo de nuevo. Bueno, el resultado, bien como dijo Nico, el indicador teórico para el cálculo es el resultado fiscal estructural. Que eso es que se calcula, como dijo él, cuando está en una situación normal, de pleno empleo, que no hay crisis y no hay anomalías. Lo que hacemos nosotros año a año es calcular el resultado fiscal global, o el resultado fiscal como lo conocemos todos, que te dice efectivamente cuál es tu resultado, o sea, cuál es tu economía real. Por ejemplo, si estás en una economía de auge, o sea, estás en una economía de auge que estás acá, tu resultado fiscal es en una economía de auge. Pero tu resultado fiscal te va a dar esto, porque estás en una economía de pleno empleo, entonces no considera que estás en auge. ¿Me explicó? Siempre te va a dar como un poco menos el resultado fiscal cuando estás en auge. Y pasa lo contrario cuando estás en déficit. Cuando estás en déficit, por ejemplo, el resultado fiscal te va a dar esto, pero tu resultado fiscal real, el estructural te da esto, pero el real te da esto. Siempre te va a dar un poco mejor cuando estás en un proceso de crisis, recesión o lo que sea. Así que no sé si lo entendieron por ahí para que quede un poco más gráfico de el estructural es como el que considera que estamos en pleno empleo, ni auge, ni mal, sino en situaciones normales, no anomalías. Y bueno, el efectivo es lo que pasa en la realidad. Bueno, ya saben, cuando estamos en un déficit actualmente, con toda esta situación, y luego que se apruebe esto, esperemos encontrar las medidas correctas para bajar ese déficit, que es el que afecta a toda la población al final del día. Y creo que es importante bajar a tierra y hacerlo entender a la gente que el déficit no es que es un número y no nos importa, sino que realmente es algo que nos atraviesa económicamente a todas las familias y que atraviesa a todo el país, porque una vez que hay déficit, afecta tanto a las empresas como a las familias. Entonces eso hace que afecte tu salario, tu consumo, la inversión y todo, básicamente el gasto, que perdés la capacidad de compra por todo el aumento de los precios y demás. Así que creo que hay que remarcar que el déficit es importante, que no es un número más, que nos tiene que importar como sociedad y que nos tienen que importar las medidas para controlar el gasto innecesario del Estado y que podemos hacer un Estado eficiente, mejorando el gasto, bajando el gasto y haciendo una muy buena política en todos los aspectos. Así que eso es todo y ampliaremos más en el resumen que hagamos final después de estos talleres. Perfecto. Así que si no tienen alguna pregunta. No sé si quedaron contestadas. Las preguntas que hay en el chat son ¿qué tenía de malo cortar el gasto público y si no era más conveniente aprovechar la regla fiscal en intentar bajar los impuestos en lugar de crear ese fondo?
El fondo, lo que pasa, hay que entender esto. El Estado, en su conjunto, se basa, o no, se sustenta, no se basa, por lo que recauda. Si vos no recaudás, no solamente que no vas a bajar el gasto por dejar de recaudar, sino que simplemente te vas a encallar más de lo que estás. O sea, hay que tener claro que no es dejar de recaudar o eliminar impuestos, sino es asignar bien los recursos de esos impuestos. Esa es la diferencia, que no se hicieron en 15 años y que queremos cambiar eso, porque si vos, en otros países, para hacer un ejemplo, la presión fiscal a veces de los ciudadanos es el 40%, inclusive más, pero ellos, sin embargo, tienen todos los servicios, ¿me explico? Tiene una contraprestación por parte del Estado que es buenísima, y sin embargo nosotros no tenemos ese nivel. Igual esto lo va a decir Facu más adelante, pero no creo que esa sea, no creo que la idea del fondo es correcta, si se utiliza bien, si se hacen bien las cosas, y si realmente utilizamos bien los recursos de los impuestos para que la gente vea que lo vamos a volcar en buenos servicios como debe ser, sea seguridad, educación, políticas, lo que fuere. ¿Me explicó? Bien. Pero sí, Bien, vamos a seguir sí, porque bueno, pero el relojito Ballardini está controlando el perdón. tiempo, así que vamos a seguir y si quieren hacemos preguntas al final. ¿Puedo Ahora decir algo sigue... corto? Perdón. Sí, Fede. No, Fede mentira, participa dale, en podés. preguntas. No, un ejemplo de lo que decía Ara. Bueno, Pilu, vos también ya tuvimos esta discusión con un profesor. Es verdad. ¿Qué pasa? Obviamente, como dice, acá pusieron en el chat, si se baja el gasto, también, bueno, se pueden bajar los impuestos. Acá hay un problema que nosotros no estamos en un país que esté, a ver, en condiciones de no tener que estar recaudando. Hay muchos agujeros para tapar, hay muchos problemas actuales donde el gobierno actual no ha dejado recursos para poder tapar esos problemas. Entonces, como explicaba Ara recién, yo les pongo un ejemplo. La carga impositiva de Uruguay está por encima del 30%. En los grandes países europeos, Dinamarca, Finlandia, todos esos países que son países ejemplares, la carga impositiva está cerca del 50%. Entonces, a ver, Sí, pero ¿cuál la es el diferencia problema? son Que tiene que haber los servicios una que... correlatividad. Exacto, tiene que haber una correlatividad. Obviamente el ciudadano uruguayo, que aparte de todo lo que hablamos en las pequeñas empresas, de las complicaciones que tiene, paga un impuesto que es alto para los servicios que nosotros recibimos y después no ve volcado ese dinero que le quitan en los servicios básicos e imprescindibles, es que se genera toda esta cuestión que estamos pasando en este momento. En estos países que yo detallé recién, a ellos les quitan esos impuestos, pero la salud es ejemplar, estamos hablando de servicios públicos, la salud es ejemplar, la educación es la mejor, la seguridad es impecable, entonces yo creo que el vínculo ahí está en la correlatividad de decir, bueno, está de verdad se está utilizando bien, está bien lo que me sacan a mí y yo después lo veo volcado en mi beneficio, o lo que me están sacando se está malgastando. Bien, perfecto. Vamos a seguir con el cronograma, así todos pueden y tienen tiempo para exponer. Ahora sigue Mati Ruñón con la libertad financiera. Bueno, nada, yo creo que Eric, vos vas a dar la introducción, ¿puede ser? Perfecto. Bien. Pilar, te ¿Sí? confundiste. Ahora va Mateo Severi. Yo tengo... ¡Ay! Sí, perdón, financiamiento de obras públicas de Mateo Severi, de verdad. Perdón, me comí un renglón, perdón. Bien. No pasa nada. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno, yo quiero hablar de un tema que es más específico de lo que se viene hablando, pero no deja de ser importante. Primero quiero compartir la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. Mirá que no me... Ahí. Bien.
Bien, el financiamiento de la infraestructura, que en el proyecto de ley abarca los artículos 211, 212 y del 349 al 352. Bien, en el proyecto de ley se pueden destacar 4 puntos importantes, claves, para entender el financiamiento de la infraestructura. El primero habla acerca del financiamiento con el BROU. Para entender cómo se financia la infraestructura con el BROU, hay que trasladarse al 2010, que se vota una ley la cual establece que el Poder Ejecutivo puede requerir de contribuciones adicionales de hasta un 30% de las utilidades netas del BROU, que se obtienen luego de evitar los impuestos. Y el destino de esas utilidades va a ir a una creación de fondos, que el objetivo es apoyar y dar un financiamiento a proyectos productivos que sean viables y sustentables. Entonces la LUC lo que agregaría a eso es la posibilidad de pedirle al BROU que esas contribuciones adicionales vayan para el financiamiento de obras de infraestructura, que sean de interés al criterio del Poder Ejecutivo. Luego, lo que hará el Ministerio de Economía y Finanzas es que va a rendir cuentas a la Asamblea General para que efectivamente se estén cumpliendo que el destino de esas utilidades vaya a las obras de infraestructura. Bien, el segundo punto que me quería destacar es acerca del financiamiento de las obras de infraestructura con el dinero excedente del Fondo de Estabilización Energética, que era un poco lo que hablaba Nico. El Fondo de Estabilización Energética se crea en el 2010 para cubrirse sobre una eventual crisis de generación eléctrica. Pero lo que pasa es que Uruguay, al haber cambiado la matriz de producción, porque hoy en día aumentaron las energías renovables y dependemos menos de las reservas hidroeléctricas, hizo de que en 2018 se impulsara una ley la cual establece que se destina a rentas generales lo que exceda el valor objetivo de la cobertura, es decir, ese dinero excedente. Esta ley dice que el excedente debe definirse en instancias presupuestarias. Y entonces lo que agregaría lo que se agregaría en la LUC es que se pretenda fijar el destino de ese dinero excedente a financiar obras de infraestructura. Bien, el tercer punto habla sobre el plan estratégico de fortalecimiento de la infraestructura, que se pretende que a través del Ministerio de Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desarrollen un plan estratégico de fortalecimiento de la infraestructura, cuyo fin va a ser mejorar un marco de institucionalidad del sistema de concesiones y participación público-privada. Bueno, este plan estratégico tiene que cumplir con al menos ciertos objetivos. Primero, que es el más claro, es que se elabore un documento que se proyecte en esos cambios institucionales del sistema de concesiones de participación público-privada. Y esto para que haya una agencia única que se encargue de gestionar las etapas más importantes de los proyectos. Luego, el otro objetivo es que se tienen que fijar pautas técnicas pautas técnicas objetivas que tiendan a facilitar el reparto, el adecuado reparto de los riesgos precontractuales en caso que haya en los proyectos. Y esas pautas técnicas tienen una base que son las mejores prácticas internacionales, que más adelante voy a hablar un poco sobre cómo se hará eso. El tercer objetivo es que se recomienden pautas técnicas objetivas para mejorar la elaboración de pliegos de condiciones. Y el cuarto punto es que se propongan mejoras para abreviar los plazos de tramitación de los proyectos, y en particular la fase previa a los contratos y a mejorar los esquemas de financiación. Bien, para destacar que para el diseño de este plan estratégico
el Poder Ejecutivo, por medio de las entidades que participan en este plan, puedan solicitar asistencia técnica a organismos internacionales que sean idóneos en la materia. Y esto va a hacer que el diseño sea más rápido, eficiente e independiente. Y va a ser conforme a las mejores prácticas internacionales, que era lo que mencionaba anteriormente. Y para coordinar esta asistencia técnica va a depender de la Prosecretaría de la Presidencia de la República. Y el último punto que me quería mencionar es acerca de la responsabilidad de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas que se crea en esta presente ley, la cual va a ser responsable de presentar a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas un cronograma de trabajo sobre una base de lo que va a estar regulado en las concesiones de participación público-privada. Bien, eso era lo que quería mencionar. Si tienen alguna duda, pregunten en el chat. Digamos. Bien, a ver, vamos a fijarnos. Bueno, no, en el chat siguen con la discusión del capítulo pasado. Así que vamos a seguir ahora y dejamos capaz las preguntas para el final. Vamos a seguir con Mati, que iba a hablar sobre la libertad financiera. Yo quiero decir una cosa para saldarlo del grupo que lo estaba leyendo. Muchachos, como nos gusta pelear, vamos a hacerlo ahora, que nos vemos un segundito, una corta. No se pueden comparar con economías que no son como la nuestra, que se sustentan y son sostenibles por bienes como el petróleo, por ejemplo. Nombraban los países nórdicos, nombraban a Singapur, son economías, o sea, de otro tipo, que ofrecen otros servicios. Nosotros estamos en un momento donde gastamos mucho en tiempos donde entra poco, entonces va por ahí el tema de gasto público. Entra poca plata, hay una recesión económica y se sigue gastando mucho y cada vez más. Entonces, es por eso que preocupa la carga, no es también comparar Nueva Zelanda. Sí, no, Nueva Zelanda cambió del todo, pero no se pueden comparar con países. No es que nos entre poca plata, es que gastamos demasiado. Nos gastamos más de lo que debemos. Chicos, escuchen, vamos a dejar y vamos a discutir esto al final de la reunión. Así pero para acotarlo nomás. No, está perfecto, me parece bien. Igual hagamos todos los comentarios, guarden todas las preguntas y todo para el final, por lo que me están diciendo se nos va el reloj. Así que, Mati, todo tuyo el micrófono. Perfecto, ahora que voy a empezar, voy a compartir la presentación acá. Bien. Nada, yo voy a hablar sobre... No se escucha. ¿Se escucha? Se escucha, sí. Yo voy a hablar sobre la sección libertad financiera, que abarca de los artículos 213 a 220. Acá vengo principalmente de la ley de inclusión financiera, que es la que se modifica, y es una de las más importantes, ya que abarca la mayoría de la gente que vive de un salario en relación de dependencia. Acá van a hablarlo de obligación financiera. Más adelante les voy a contar por qué ese título, ¿no? Con esto me estuvo ayudando también a presentar esto Eric, así que está nada. Esta ley se aprobó a principios de 2014 y lo que busca es, entre comillas, formalizar la economía mediante la bancarización, o sea, obligar a los empleados a estar afiliados a un banco para poder cobrar así su sueldo. Lo que se trata, como dice, es sustituir el efectivo por dinero electrónico. Lo principal que se toca es la posibilidad de que el empleado pueda decidir en qué medio cobrar su sueldo. Se va también a incluir el medio en efectivo, que actualmente no se puede con la presente ley de inclusión financiera. Nada, el medio pago va a ser a negociación de las partes,
pero va a tener una opción a favor del trabajador. ¿Tá? Y esto beneficia más que nada a al interior, a pueblos muy chicos que dependen de un cajero, que dependen del correcto funcionamiento de las instituciones. Y que en realidad, por ejemplo, si no funciona bien un cajero, no tienen plata en efectivo, ¿no? Lo que busca en realidad es dar más libertad para que cada uno, con el fruto de su trabajo, pueda hacer lo que quiera, pueda cobrar en el medio que quiera. No estoy viendo las preguntas, así que si surge una pregunta Yo después las leo, la- tranqui, Mati. En realidad te están alabando y están festejando que la Sub-21 tenga un tan buen representante en esta charla de la LUC, así que seguí tranquilo. la Sub-21. Bueno, y la segunda, lo que se toca más grande, es el aumento de topes en transacciones en efectivo. La ley de inclusión financiera topea hasta $4.000 para transacciones en efectivo. Ahora lo que se busca es topearla a $100.000, o sea, se puede utilizar efectivo en transacciones no mayores a $100.000. Y lo que hace en realidad la ley de inclusión financiera es trancar las operaciones, ya que, bueno, $4.000 no es un monto muy grande, no se puede hacer mucho con $4.000, y tranca las operaciones ya que se necesita un medio de intermediación bancaria. Y bueno, en realidad acá son dos acotaciones, aparte, que ninguna de las medidas que propone la ley de urgente consideración, ninguna puede contravenir las disposiciones de la Ley Integral de Lavado de Activos, la Ley 19.574. O sea, todo se va a seguir respetando la Ley de Lavado de Activos que fue aprobada en 2012. Y que modifica y deroga, deroga los artículos ahí abajo mencionados, que son los que establecen topes y no dan libertad financiera al individuo. Por ahora es eso. Si alguno tiene alguna pregunta, Sí, ahora voy a leer el chat. una acotación de la parte de lavado de activos, queríamos hacer previamente, que desde el 2012 hay una ley para prevenir los delitos de lavado de activos. Lo que hace esta ley dentro de la inclusión financiera, o sea, fue el paso previo a lo que conocemos como bancarización, los sujetos obligados de lavado de activos, entiéndase, casinos, inmobiliarias, automotoras, por decir tres rubros conocidos, tienen un rol, y escribanos públicos también, tienen un rol de fiscales hacia sus clientes. O sea, esa ley pretende que uno sea fiscal de sus clientes. Por ejemplo, tengo una automotora y me vienen a comprar un auto. Entonces, quieren que controlemos de dónde vienen los fondos con los cuales nos compraron un auto. Algo que en realidad, si no lo detecta el Banco Central ni cualquier otro banco, un movimiento de dinero, tampoco lo va a poder controlar el que vende un auto. Entonces, no, tampoco es contraproducente, porque si en la automotora vos le decís, che, ¿de dónde sacaste tanta plata para comprar tal auto? Te dice, soy narco. ¿Qué vas a hacer? Tampoco lo vas a denunciar. Entonces, estas cosas van a tener que modificarse en un futuro, y es por eso que decía eso. O sea, es el rol que juega los sujetos obligados de lavado de activos dentro de la ley de inclusión financiera, y está bueno saberlo, porque es un argumento que se usa porque te dicen, te opones a la inclusión, entonces estás a favor de la evasión fiscal, estás a favor del lavado de activos. No estamos a favor ni de la obligación de integrar el sistema bancario, estamos a favor de la libertad, pero tampoco estamos a favor de un instrumento que no fue válido. Todos conocemos al Turco que andaba en un Porsche, a Balcedo, a toda esa gente famosísima que estuvo ostentando grandes cosas muy costosas, y decís, bueno, entonces el instrumento evidentemente al día de hoy no es algo que funcione, y me quedo por ahí. Solamente para
Eric, te hago la siguiente acotación. Estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero me parece que cometiste un error técnico bastante considerable. La ley que citaste no es del 2012, es del 2017, y la LUC lo que hace no es Modificaciones. no es ponerle La límites a primera esa de ley. 2012. Esa ley que vos Primera decís es de para 2012 conformar. tiene modificaciones. Déjame ver que la tengo acá, ya te digo. Te estás confundiendo con otra ley distinta que era la ley de sociedades anónimas y Ley de contar integral de sociedades lavado de anónimas. activos es de Es del 2012. 2017. Es del 2017. La ley integral de lavado de activos es de 2012. Y Esa es la ley integral de lavado de activos. Yo estoy hablando de la ley Chicos. integral, porque de lavado de activos es financiamiento Ah, del no, terrorismo. está bien. Estamos hablando de dos cosas distintas y se entiende. La 19.000 por el número, seguramente vos tengas razón. Y tengo entendido que en esta nueva. Que lo que proponía esta nueva también era sobre los sujetos, sobre esto mismo. Así que Chicos. yo me quedo por ahí. Sí, pero la realidad, Bien. espera un minuto, mira, la realidad es que la LUC no establece ninguna limitación en cuanto a la ley, en cuanto a la ley de lavado de activos. Yo sé que no, justamente, pero está bueno cuando hablamos de inclusión financiera tener estas herramientas también. Sí, está bien. La conclusión es que la LUC no modifica las diligencias de la ley de lavado de activos contra la inclusión financiera. Excelente la aportación igual. Seguimos. La aportación. No va en contra de los principios Ponencia. establecidos internacionalmente para el control del lavado de activos. En ningún momento se violan esos principios, entonces, en teoría, la ley de urgente consideración no va a apoyar ni va a nada al lavado de activos. Perfecto. Eso, Bien la aclaración, Mati. Está bueno que interactuemos, pero no nos pisemos porque si no la gente no entiende nada. Aclaremos las cosas que sí dice la LUC. Ahora sigamos con Lula Ramendi, que va a hablar sobre el control de las sociedades anónimas, los entes autónomos y los servicios descentralizados. Bien, ¿me escuchan? Bárbaro. Bien, voy a presentar acá. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí. Está. Perfecto. Bueno, voy a intentar meter 4 capítulos en 10 minutos, así que voy a intentar ir bastante rápido, pero sin comerme lo importante. Lo primero que vamos a ver es la modificación del régimen de la URSEA y la URSEC. Hoy en día son órganos desconcentrados y lo que la LUC propone es que pasen a ser servicios descentralizados. Esto implica que como órganos desconcentrados, si bien tienen autonomía técnica, siguen estando sometidos a jerarquía del Poder Ejecutivo. Y al pasar a ser un servicio descentralizado, ese vínculo jerárquico se rompe y se sustituye por un vínculo de control, y si bien el Poder Ejecutivo sigue estando por encima, ya no está como jerarca, sino que pasa a estar por encima porque el ordenamiento jurídico le da poderes de control sobre los servicios descentralizados, que es en el artículo 197 de la Constitución. Entonces, este cambio lo que hace es darle más autonomía a estas unidades reguladoras. Otro cambio que va de la mano con este cambio orgánico, digamos, es en cuanto a los recursos administrativos. Hoy, cuando la URSEA o la URSEC dicta un acto administrativo, lo que corresponde interponer es un recurso de revocación y jerárquico, y el jerárquico es resuelto por el Poder Ejecutivo, ya sea por razones de legitimidad o de mérito, o sea que el Poder Ejecutivo hoy podría anular un acto de la URSEA o la URSEC simplemente porque no le parece oportuno o conveniente, y eso es una injerencia del Poder Ejecutivo sobre estas unidades reguladoras. Cuando pase a ser un servicio descentralizado, al Poder Ejecutivo le va a corresponder decidir sobre el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, que es un recurso que solo se puede resolver por razones de legitimidad, no ya por razones de mérito. Y si bien la Constitución le da al Poder Ejecutivo el artículo 197, que prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, si considera inconveniente o ilegal un acto o gestión de los servicios descentralizados, puede hacerle observaciones, el servicio descentralizado puede no observar esas, no hacer caso, digamos, a esas observaciones,
y si el Poder Ejecutivo aún así quiere ir más allá, ya va a requerir de la intervención de la Cámara de Senadores, o sea que tampoco lo puede hacer por su cuenta. Luego, otra modificación es en cuanto a la designación. Actualmente, la designación de los 3 miembros de la comisión de la URSEA y la URSEC son designados por el presidente actuando en Consejo de Ministros, y dice, entre personas que por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. ¿Qué viene a hacer la LUC ahora? Pasa a aplicar el procedimiento del 187 de la Constitución, que es un proceso residual para la designación de ciertos cargos, que consiste en que el Poder Ejecutivo formula una propuesta en acuerdo con el Consejo de Ministros, motivada también en las condiciones personales, funcionales y técnicas del candidato, pero va a requerir de venia de la Cámara de Senadores, que esa venia se debe otorgar por 3/5 de voto del total de miembros del Senado, y si en un plazo de 60 días no se obtienen, entonces el Poder Ejecutivo ahí tiene 2 opciones. O hace una nueva propuesta y volvemos al inicio, o reitera esa propuesta de ese candidato, y en ese caso, en vez de requerir 3/5, va a requerir mayoría absoluta del total de miembros del Senado. ¿Qué se logra con esto? Darle más garantías al ciudadano de que las personas que se estén designando para integrar este nuevo directorio no solo tienen el respaldo del Poder Ejecutivo, sino que además los respalda al menos la mayoría del Senado. Otro cambio es que actualmente esa designación es por 6 años, aspecto que la LUC mantiene, pero incorpora el artículo 192 de la Constitución, lo remite a él, que este artículo dice, bueno, sin perjuicio de esos 6 años, no van a poder cesar hasta que se hayan designado a los sucesores, que es lo que pasó ahora con todo el tema de ACE y eso, que se fueron renovando y por un tiempo quedaron los cargos del Frente Amplio. Y a su vez, hoy se prevé que esas designaciones pueden ser renovables. La LUC también prevé que puedan ser renovables, pero le pone una condición. ¿Por qué? Porque al hacer referencia al artículo 192 de la Constitución, pasa a entrar el inciso cuarto de este artículo, que dice que solo pueden ser designados nuevamente si su gestión no fue observada por el Tribunal de Cuentas por al menos 4 votos conformes. O sea que también es una forma de garantizar que si se vuelve a designar a la misma persona es porque esa persona hizo una buena gestión y no fue observada por el Tribunal de Cuentas. Esto, en resumen del capítulo, lo que hay es más autonomía para estas unidades reguladoras y más garantías para el ciudadano en cuanto a la designación de quienes van a llevar adelante esas unidades reguladoras. Después pasamos al capítulo siguiente, que es el control de las sociedades anónimas, de los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial o comercial del Estado, que ahora les voy a decir los entes autónomos y servicios descentralizados del 221, porque están en ese artículo de la Constitución y es más breve. Bien, como sabemos, las sociedades anónimas con participación estatal han ido en aumento en los últimos años, si bien ya existían antes del Frente Amplio. Durante los 15 años de gobierno fueron creciendo y se generó una especie de estado paralelo del que se sabe bastante poco, al punto de que en la página del Banco Central del Uruguay vos encontrás que te dice que hay 37 sociedades con participación del Estado, en la página de la OPP te dice que hay 79, y la Organización Mundial de Comercio incluso ha dicho que hay más de 100. Esta es una imagen que muestra en la página de la OPP cuántas sociedades estarían vinculadas a ANCAP, o sea que imagínense las que serían en la totalidad del Estado. Entonces lo que la LUC viene a proponer es que para la constitución de sociedades de este tipo deben ser autorizadas por el Poder Ejecutivo y se tiene que informar a la Asamblea General dentro de un plazo de 30 días desde la Constitución. Esto tiene un doble beneficio. Además de la autorización para su creación, todos los legisladores van a ser informados sobre su existencia y de esta manera podemos tener un conocimiento más veraz de cuántas y cuáles son esas sociedades.
A su vez, la LUC viene a establecer que estas sociedades tienen que tener un objeto social específico que no puede apartarse de las competencias que fueron atribuidas por ley al ente autónomo o servicio descentralizado. Esto va a ser examinado por el cumplimiento por la Auditoría Interna de la Nación, y el Poder Ejecutivo va a controlar que también se cumpla con esto respecto de las sociedades que ya están constituidas, y en caso de que no lo hagan, se les va a dar un plazo para que ajusten su situación, y si aún así no lo hacen, entonces el Poder Ejecutivo ahí puede hacer uso de ese artículo 197 que ya vimos de la Constitución y el 198. ¿Por qué es necesario que se establezca un objeto social específico? Porque actualmente se está violando el artículo 190 de la Constitución, que prevé que los entes autónomos y servicios descentralizados no pueden realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer recursos para fines ajenos a sus actividades normales. Bien, ¿y qué es lo que vemos hoy? Bueno, hasta hace poco teníamos una sociedad vinculada a ANCAP que se dedicaba a la producción de perfumes. Hoy ya no lo hace, pero sí tenemos otras que, por ejemplo, brindan servicios de consultoría, asesoramiento y asistencia técnica, operadoras de estaciones de servicio, comercialización de cemento, servicios agropecuarios, servicios portuarios, almacenaje y logística, servicios de call center, entre otros. Entonces, obviamente no se está cumpliendo con el principio de especialización consagrado a nivel constitucional. Por otro lado, otra modificación es que se va a elaborar un catálogo de buenas prácticas para ser aplicado por las sociedades anónimas en donde el Estado tenga participación societaria mayoritaria. ¿Qué implica el gobierno corporativo? Es el conjunto de normas y principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa, y esto lo que hace, si uno aplica esas reglas de gobierno corporativo, como puede ser transparencia entre los accionistas, igualdad entre los accionistas, evitar conflictos de intereses, cuestiones de ética, lleva a favorecer la credibilidad, la estabilidad e impulsar el crecimiento y generación de riqueza de una empresa. Si bien es fundamental la aplicación de las prácticas de gobierno corporativo en cualquier tipo de empresa, es todavía más importante en las empresas públicas, donde los miembros del directorio no solo están velando por los intereses de la empresa, sino que también están protegiendo los bienes públicos y los intereses comunitarios. Por otro lado, hoy ocurre que esos directorios de esas sociedades anónimas están integrados por personas de confianza de los gobiernos que muchas veces no tienen ningún tipo de preparación para ocupar ese cargo. ¿Qué es lo que propone la LUC? Directores idóneos. Que esas sociedades anónimas con mayoría de participación estatal tengan directorios que sean conformados por personas con notoria idoneidad técnica en la materia, y además se va a tener en cuenta que no se produzca ningún tipo de conflicto de intereses. Por último, en este capítulo, se prevé que los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado van a tener que aprobar los balances, presupuestos y planes anuales de inversión de esas sociedades anónimas donde el Estado sea accionista mayoritario, y esto sin perjuicio de las rendiciones de cuentas que tengan que hacer esas sociedades como cualquier sociedad. Obviamente, esto implica más transparencia sobre el uso de los recursos que son de la gente. Y pasamos al último capítulo que voy a tratar, que es el de transparencia en la información de los entes autónomos y servicios centralizados del dominio industrial y comercial del Estado y de las sociedades comerciales vinculadas. La LUC propone que los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, con excepción del BROU, BCU y BHU, así como las sociedades comerciales en que una entidad pública, ya sea estatal o no, tenga participación social, van a tener que publicar en los sitios web de forma completa y detallada los estados contables anuales debidamente auditados.
y fundamentalmente en el caso de las sociedades van a tener que detallar cuál es el porcentaje de capital que tiene la entidad pública. Esto implica someter a esas sociedades a una transparencia mayor que a cualquier otra sociedad, pero también es por un tema de que la plata proviene de la gente y es a la gente a la que le tienen que rendir cuentas. Entonces, toda persona va a poder acceder a los sitios web y ver esa rendición de cuentas. Pero además, en las publicaciones se tiene que incluir, entre otras cosas, no voy a leer todas para ser más breve, pero la cantidad de funcionarios, especificar el vínculo funcional que tienen, así como las variaciones que se generen en los últimos 5 ejercicios. También tienen que publicar los convenios colectivos vigentes y los beneficios adicionales a los establecidos en forma general para todos. Tienen que publicar un informe sobre utilidades y costos y también los subsidios cruzados que puedan darse cuando una sociedad que tiene participación estatal le da plata a otra que tiene participación estatal, y la remuneración que tienen los directores y gerentes de la entidad. Esto va a ser controlado, el cumplimiento va a ser controlado por el Tribunal de Cuentas y va a tener que dar cuenta a la Asamblea General. Tremendo, Lu, clarísimo. Por ahora no leo ninguna duda en el chat con respecto a esto, todo lo contrario, parece que quedó sumamente claro. Así que no sé si alguien quiere acotar algo o decirle algo a Lu. Ricardo está levantando la mano. Ah, no, está, perfecto. A ver, pará en el chat. No, pusieron que estaba excelente, que estaba buenísimo, así que seguimos con Papu nomás en la creación de la MEP. Sí, bueno, lo mismo un poco más acotado, por eso no hice presentación. En campaña se habló mucho de la transparencia y de la eficiencia, y en línea con eso, el presidente lo dijo también, lo anunció en campaña, va a crear la Agencia de Monitoreo y Evaluación de las políticas públicas, que va a depender directamente de la Presidencia de la República, y su objetivo es maximizar la eficiencia administrativa con autonomía funcional e independencia técnica. Bueno, se va a encargar del monitoreo, que es la recolección y análisis de información para determinar el grado de avance de las políticas públicas por parte de las unidades ejecutoras. También se va a encargar de la evaluación, o sea, la revisión de las políticas, comparando lo proyectado con los resultados efectivamente obtenidos por parte también de las unidades ejecutoras. Va a tener un consejo ejecutivo que va a estar formado por el prosecretario de la Presidencia, por la ministra de Economía y Finanzas, por el director de la OPP y un director ejecutivo de la agencia. Esta a la vez se va a vincular administrativamente a través del prosecretario de la Presidencia. Sus competencias son asegurar y asistir al Poder Ejecutivo y especialmente a sus unidades ejecutoras. Va a informar, como ya se dijo en una de las presentaciones anteriores, periódicamente al Poder Ejecutivo respecto a cómo avanzan todas las políticas pautadas. También se va a encargar de promover instrumentos para la modernización de la gestión pública, priorizando la eficiencia, algo también que el presidente habló mucho en campaña de hacer un Estado más eficiente. Bueno, también no implica la creación de esta agencia, no implica un gasto para el Estado, ya que actualmente existe la unidad de asesoramiento y monitoreo de políticas públicas que no tiene tantas competencias como la que se pretende crear, y bueno, todo el personal que trabaja en esta unidad de asesoramiento y monitoreo va a pasar a formar parte de la MEP, y bueno, una cosa me estaba olvidando, la MEP va a elaborar, perdón, Tranqui, Papu. la MEP, uno de los cometidos de la MEP es asesorar al gobierno, como ya dije,
y a través de ella va a asesorar al gobierno y se va a hacer una exhortación de a los entes públicos a través del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo va a tomar los informes elaborados por la AMEP y, siguiendo ese criterio, va a... Perdón, perdón. Problemas técnicos tenemos hasta en Zoom, Sí. así que no pasa nada. Sí, me pasa que me quedé sin las placas y... No pasa me nada, complica no pasa explicar. nada. Como decía, el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la AMEP, podrá comunicar a los entes autónomos y servicios descentralizados su criterio sobre la fijación de políticas técnicas para mejorar su gestión. Esto es, el Estado, el Poder Ejecutivo, va a marcarle pautas a los entes, una vez que los entes y a los servicios descentralizados, una vez que ellos reciban estas pautas del gobierno, van a tener 15 días hábiles para analizarlas en su directorio y avisarle al Poder Ejecutivo si toma o no los criterios sugeridos. Bien, y después el capítulo, perdón, no quedó muy claro, pero luego el capítulo 3 habla de la contratación administrativa. Es un capítulo muy extenso en contenidos y es muy técnico, pero lo que hace es introducir algunos cambios, también siguiendo el mismo espíritu de transparencia y optimización de la gestión pública. Por ejemplo, respecto a compras del Estado, se modifican los montos topes para determinar los procedimientos de contratación del Estado. Por ejemplo, en el caso de las compras directas, el tope actualmente es de 510.000 pesos, pasa a ser de 200.000. También se eliminan algunas excepciones que permiten que permiten eludir procesos competitivos, que actualmente son de 39, pasan a ser 27. Bueno, pone muchas trabas a lo que son las contrataciones directas. Todo esto con el objetivo de hacerlo la gestión lo más transparente posible. Uno de los puntos principales es que se habilita al Ministerio de Salud Pública a la compra directa de medicamentos y dispositivos terapéuticos que no están incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos. También la ley de urgencia provee que los organismos del Estado elaboren planes anuales de contratación de bienes y servicios, que estos deberán ser publicados con anterioridad al 31 de marzo de cada año. Todo esto va a estar en la página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, también siguiendo el mismo espíritu de transparencia. Y bueno, por último, bueno, son muchos artículos, pero una de las cosas que se destaca es el precio máximo de adquisición. Que este artículo lo que hace es fijar un precio máximo de compras del Estado, la que van a estar también subidos en la página, y bueno, obviamente se exhorta a todas las agencias del Estado a no excederse de esos montos, y en la página, en caso de que los montos excedan, tienen que explicarlo totalmente. Pero eso nomás. Impecable, Papu. Nos queda el último tema con Facu, que su tema favorito es la parte del Estado, así que métete, Facu, con el último tema y ya cierran ustedes nomás. Estabas muteado, aunque hablaras, no te... Bueno, se le trancó todo. Ahí. Ya selecciono la diapo y estamos. Bien.
Están todos en silencio, no escucho un poco. Sí, bueno, Facu, ¿estás hablando algo? Hola. Estoy hablando de la diapositiva, Ulises. ¿Ahí la pueden ver? Hola. No, veo Ulises, ¿me presentación escuchan? look. Sí. Ahora la ven. Facu, teniendo abierta la presentación, tenés que poner compartir la presentación. No lo puedes compartir de acá. Pues estamos viendo la carpeta de documentos. Claro. Cerrá, ahí va. Y abrí la presentación y empezó a presentar de ahí. Perdónenlo, a Facu es un hombre mayor ya y bueno, Soy un está teniendo dinosaurio. problemas con la herramienta. Impecable. Ahí pudieron. Perfecto. Impecable, vamos y vamos, dale. Pueden, excelente. Quiero agradecer ya que estábamos, a Mati Ruiz por haber elaborado una presentación con un diseño mucho mejor que este, dicho sea de paso, pero por temas técnicos no vamos a poder disponer. Contextualmente no cambia mucho. Bien, vamos a ser breves igual. Quiero agradecer a mis compañeros también por las disertaciones que dieron, fueron excelentes y estuvieron focalizadas más que nada en tratar el tema de qué es lo que puede el Estado hacer por la economía. Ahora en este cierre vamos a hablar un poco qué es lo que el Estado puede hacer por el Estado. Comencemos. Bueno, la situación actual del gasto público es que después de 3 lustros, o sea, 15 años de gobierno frente amplista en la conducción económica del país, lo que terminó sucediendo fue que, dado que ya por una inclinación ideológica, podríamos decir, que tienden a tener los gobiernos de corte progresista, sumado a que tuvimos varios años del llamado viento de cola, de bonanza, por así decirlo, se tomó la política de gasto estatal y de gasto público como un fin en sí mismo y no como un instrumento para otro fin que debía ser puesto a servicio del ciudadano. La realidad es que esta política de el gasto por el gasto nos terminó dejando una situación con indicadores económicos, no diríamos que de gravedad, pero sí de críticos, seriamente críticos. Por mencionar algunos hitos que nos dejaron los 15 años, yo uso la palabra hitos, los técnicos sabrán acuñar otros términos, pero los que nos dejaron estos años de gobierno frente amplista fueron: Uruguay actualmente es el segundo país en la región que tiene la carga tributaria más grande. Sobre esto, que vi que en el chat hoy, cuando mis colegas disertaron, les hago una precisión respecto de, más que nada, Araceli, que había comentado el tema de la regla fiscal. Una cosa es hablar de carga tributaria, de carga fiscal, y otra cosa es hablar de esfuerzo fiscal. Le agradezco a Matías, que fue el que hoy me hizo la precisión, yo no estaba al tanto. Lo que tenemos acá, que es la carga tributaria, es el porcentaje del PBI que se va a pagar impuestos de un país. El esfuerzo fiscal es lo que al ciudadano de a pie le estaría costando en su vida, o sea, por el Producto Bruto Interno que tiene por paridad de poder adquisitivo, le estaría, cuántas cosas tiene, poco sale muy bien parado, en realidad está, creo que en el mundo, el puesto 17 me parece, o sea, somos un país con impuestos altos y que los impuestos le complican la vida a la gente. Distintos casos de los países nórdicos, que vi que nombraban mucho, que tienen una carga tributaria elevadísima, sí, pero el poder adquisitivo de esa gente puede lidiar con esa carga tributaria. Por no decir además que en los países nórdicos los impuestos se le aplican más que nada a las personas físicas porque se busca incentivar la creación de pymes, las cuales tienen exenciones fiscales mucho más grandes de las que tienen hoy en Uruguay. Así que no confundamos los tantos. Eso era relativo a los impuestos. También el Frente Amplio dejó a Uruguay como el tercer país con la inflación más grande en el continente. El primero es Venezuela, el cual ni siquiera podríamos saber porque ya no está midiendo, es astronómica. Y la segunda es Argentina, un país que no es necesario hablar, no es necesario entrar en mucho análisis para saber cuál es la situación al día de hoy. Un 9% de inflación también implica una devaluación del 9% del poder adquisitivo de la gente. Y como perlita tenemos el déficit fiscal. El déficit fiscal, no voy a ahondar en la explicación de lo que es, asumo que todos los que están escuchando también estamos al tanto. Pero lo que sí es una realidad es que es del 5%, es el más alto desde el 89, es el más alto en 30 años, es el más alto de este siglo, y está representando un problema dado la composición también de las reservas.
La calidad del gasto. Podemos tener un gasto grande, pero ese gasto puede ser igualmente eficiente o ineficiente, más allá del tamaño que tenga. En 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo presentó su informe sobre la eficiencia del gasto de los países para Latinoamérica y el Caribe, y Uruguay está cuarto en la tabla, vamos a decir. No es un mal lugar, pero si nos fijamos nos fijamos un poco de los que están primero, ejemplos como Argentina, El Salvador y Bolivia no son los mejores para compararse. O sea, no es que estemos bien, sino que el resto están mucho peor que nosotros. En resumen, el 3.7 del porcentaje del PBI bruto que Uruguay genera, y si lo comparamos con el PBI, se va en eficiencias de gastos. Las filtraciones en transferencias son simplemente el monto que realmente llega cuando el Estado Central destina para un fin, si destina 100 pesos y llegan 50, bueno, filtración de 50 pesos. En medio, por lo general, se está yendo en gasto burocrático o trámites necesarios. Facu, esta última parte no se te entendió nada porque se te cortó El todo. mal gasto en remuneración de empleados es cuando se tiene Facu. empleados innecesarios. ¡Facundito! ¿Qué? Se te está cortando todo, queda como muy entrecortado y no se te escuchó nada la última parte. ¿Qué? Repetime. Sí, te estoy escuchando. Que se te corta todo. Facu, sal de internet de tu celular. Desconectar wifi. Ahí va, apagar el video y quédate con el audio. Ya se le fue. A partir de... Facundito, está todo pixelado el audio, digamos. Claro, pero no se Ese escucha con, internet que siempre le anda más. no se escucha con delay. Bueno, ahí se le desconectó. Aguantemos. Ahí, Facu. Facu, ¿nos escuchás? Hola, volví. Sí, es un problema técnico. No pagaste el wifi, Facu. Pilar, ¿a partir de cuándo dejaron? Sí, los estoy escuchando. ¿A partir de cuándo dejaron? Desde que arrancaste, más o menos. No arranca. Facu, conectar internet de tu celu. Bueno, murió. ¿Estás ahí? Ricardo, ¿cómo seguimos? ¿Estás ahí? Desmutealo. Bueno, no, en realidad lo que teníamos... Hola. Ahí volvió. Claro, ¿me escuchás? Te escucho. Pero vos no a mí. Sí, ¿me escuchás, Pilar? Yo te estoy escuchando. ¡Ay, de nuevo! ¡Ay, no! No quiere. No quiere arrancar, pobre Facu. Bueno, en realidad, entonces, Pilar, Diga. Facu, si no puede continuar con lo que estabas poniendo, lo que hacemos es damos el cierre, si te parece. Nosotros, de todos modos, vamos a hacer un material que lo vamos a compartir con todo el contenido. ¿Sí? No, Facu lo va a poner porque es tremendo tema el de Facu. ¿Sí? Ricardo, Ulises, lo hacemos rápido, entonces, ¿ahí me están pudiendo escuchar? No, Facu, se te sigue cortando mucho. Cancelar el video, Facu. Cancelar la cámara. Apagate la cámara y ahí se consume menos. Se le trancó. Espera. Hola, Facu, ¿te escuchamos? Sí, nosotros te escuchamos, pero te escuchamos todo entrecortado y a vos te llega lo nuestro con delay. Ahí me conecté a otra red. Ahora mejor. Perfecto. Bien, dale. Me muteo. Muy bien. No le robes wifi a tu vecino, paga el tuyo, dale. No, yo me llevo bien con el vecino. Muy bien. Lo voy a sumarizar lo mejor posible. Ahora, recién, ¿en qué parte se quedaron? ¿En qué parte me dejaron de escuchar, mejor dicho? Ricardo. Antes, Facu. Antes.
No, te Antes, habíamos en la dejado anterior. escuchar antes de esto. Sí, Ahí. ahí. Por ahí. Acá El se viento de hablaron. cola y no sé qué. Después Está, del perfecto. déficit. Muy bien. Está, seguimos, no hay drama. ¿Qué Sí. les iba a comentar? Lo que sucede acá es lo siguiente. Como nosotros venimos de 15 años de que tuvimos a un gobierno de izquierda como el Frente Amplio y encima con una condición económica que la mayor parte del tiempo fue favorable. O sea, la orientación política del gobierno, que por lo general tiende a ponderar el gasto como un objeto en sí, al gasto por el gasto, como un objeto en sí mismo, como un instrumento, sumado que hubo disponibilidad para gastar, terminaron gestando un modelo que justamente se basaba en gastar por el solo hecho de gastar. Eso una vez que, no es que sirvió en sí, pero fue sostenible por un momento sin dañar tanto las finanzas públicas por la situación macroeconómica, vamos a decir. Esto después cambió, y no necesariamente cambió para bien, por el hecho de que la situación externa cambió, se dejaron de producir los precios que se producían, y la realidad es que al día de hoy, esta es la situación de cómo el frente deja el país. Yo marqué algunos hitos, que no sé llamar los hitos en sí, pero serían como las perlitas que el frente nos estaría dejando. La carga tributaria. Uruguay, hoy por hoy, es el tercer país en Sudamérica, perdón, actualmente sería el tercero en realidad porque Argentina nos pasó, pero hasta hace poco éramos el segundo, hoy creo que somos el tercer país en toda la región que mayor carga tributaria tiene. Que mayor carga tributaria tengamos es, en relación al PBI, cuánto se van a pagar impuestos. Al día de hoy, el 35,4 puntos del PBI se van exclusivamente en pagar de impuestos. Tanto los que recauda la DGI como por otros conceptos. Les quiero hacer una acotación también, que vi que hoy estaban comentando, cuando Araceli y mis demás compañeros expusieron sobre el tema de la carga fiscal. Mati Muñón me hizo una aclaración hoy a mí, la verdad que se la agradezco porque sirvió mucho. Ricardo, muteate si te escucho el teclado. Perdón. La carga tributaria y el esfuerzo fiscal no es lo mismo. La carga tributaria es simplemente cuánto del PBI se va en tributos, y el esfuerzo fiscal es lo que a cada individuo, si tomamos el PBI por paridad, el PBI per cápita, por paridad de poder adquisitivo, o sea, el poder adquisitivo de la gente, cuánto le pesan los impuestos. La realidad es que los ejemplos que muchos citaron, y en el chat que está muy interesante hoy, los países nórdicos y algunos más, son países que tienen una carga tributaria muy alta, pero no así la carga fiscal. O sea, no les pesa tanto pagar esos impuestos, sin mencionar el hecho de que las contraprestaciones por los impuestos que pagan ya de por sí son mejores, y que además el sistema tributario de los países escandinavos está específicamente pensado para que se potencie la inversión en pymes. A las pymes les cobran impuestos muchísimo más bajos de lo que les cobran las personas físicas, que sí son las que reciben la mayor parte de los impuestos. Ese sistema, lo poco que sé, y no voy a ahondar mucho más en eso, lo empezaron a implementar a partir de los 80, después de muchas reformas de liberalización, y hoy en día sigue estando en revisión más allá de los beneficios que se ha reportado. No es comparable la situación de Uruguay con esos países. En Uruguay tenemos una carga tributaria alta y una presión fiscal alta, o sea, pagamos muchos impuestos y esos impuestos que pagamos nos pesan en la vida diaria. O sea, tenemos que dejar de hacer cosas por pagar impuestos. Estamos terceros en inflación. El primer país con más inflación en Sudamérica es Venezuela, le sigue Argentina. Obviamente que estar en ese grupo no es algo bueno que le guste estar a ningún país. Es un 9%, no es tan alto, pero es un 9% de devaluación en el ingreso de las personas. Si a eso le sumamos los impuestos y otros elementos, vamos a ver que en realidad el uruguayo está en una situación complicada, podría decirse. El déficit fiscal es el más alto en 30 años, desde el 89 no teníamos un déficit. Y la realidad es que la situación de las reservas tampoco hace nada por mejorarlo. Por ende, la situación al día de hoy es bastante crítica. Ahora, el gasto puede ser bueno, una cosa es el gasto en sí y otra cosa es la calidad del gasto. El gasto puede ser bueno o puede ser malo. Podemos tener un gasto alto, pero que rinda bien. El BID en el 2018 realizó el informe sobre la eficiencia del gasto para los países de Sudamérica y el Caribe. Uruguay aparece cuarto, podríamos decir que quizás no está tan mal, pero la realidad es que si nos comparamos con los países que encabezan la lista, son países que tampoco ningún grupo a nadie le gustaría estar. O sea, no es que Uruguay esté bien, sino que los demás están muy mal. Si nos comparamos con los peores, siempre vamos a salir bien parados. El 3.7 del PBI
se va en ineficiencias de gasto, ya sea filtraciones, las filtraciones son simplemente lo que termina llegando cuando el Estado quiere cumplir un fin y lo que efectivamente destinó. El mal gasto en compras públicas es las ineficiencias que puede tenerse al realizar adquisiciones, que quizás por comprar más barato o por comprar más no se pondrían otros factores, se termina gastando más y peor. Y el mal gasto en remuneraciones de empleados es el tema, todo lo relativo a cargos que quizás son innecesarios o cargos no tan necesarios pero que se remuneran por encima de lo que correspondería. La eficiencia del gasto en Uruguay, la conclusión es que es mala. Para paliar ello, la LUC propone unas ciertas medidas que son para hacer más eficiente el gasto del Estado y de esa manera que el Estado deje de ser un peso para los ciudadanos. Yo vi que hoy Papu estaba hablando muy bien de ese tema, voy a ver si puedo hacer algo para complementarlo. En primer lugar tenemos el tema de la contratación administrativa. No voy a ahondar en lo que consiste cuando el tema macro que son los contratos del Estado. Una licitación asumo que sabemos lo que es, todos sabemos lo que es. Lo que sí vamos a tener es, a nivel de presidencias, la LUC prevé que se emprenda una gran categoría de cambios tendientes justamente a gastar menos y lo que se gasta eficienciarlo mejor. La Unidad Centralizada de Adquisiciones y la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado va a ser comprimida en una sola, que es la Agencia Reguladora de Compras Estatales, que sea en adelante ARCE. Va a funcionar bajo la modalidad de un órgano desconcentrado dentro de presidencia. Eso quiere decir que no precisa de directorio ni de nada, simplemente de un secretario. Emite dictámenes técnicos, por ende no son vinculantes, o sea, si la administración se necesita apartar de ello, puede hacerlo. Silencien los micrófonos, por favor. Gracias. Y los cometidos de la ARCE se suman también los cometidos de la AMEP, que va a reforzar ese rol como vigilante del gasto estatal. Otro pilar importante en esta unidad es la modificación del TOCAF. El TOCAF, que muchos lo conocerán como el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, lo que fija son la regulación que se tiene que llevar para controlar las licitaciones y demás gastos del Estado. No voy a ahondar en lo que es una licitación, ya lo comenté, pero sí voy a ahondar en los apartamientos al régimen general que están previstos. El Estado no siempre tiene que hacer una licitación cuando tiene que surtirse de bienes o de servicios. Tiene otras modalidades que, en tanto no entren en colisión con el tope que pone el TOCAF, las puede ir por ellas en tanto estén justificadas. El tope hoy en día es de 40 millones de pesos uruguayos. La LUC pretende recortarlo a 10 millones, lo mismo para los concursos, que el precio actual es de 2 millones, se va a recortar a la mitad. Una cosa que muy atinadamente mi prominente colega Lucía Larramendi ya mencionó hoy, bastante bien, con bastante precisión, es que se va a prohibir que las contrataciones que no entran dentro del pliego de las licitaciones no pueden ser a sociedades anónimas propiedad del Estado, porque si seguíamos permitiendo eso, que es lo que se permite hoy en día, entes autónomos como, ejemplo, ANCAP podrían contratar a sociedades anónimas de derecho privado constituidas también por patrimonio de ANCAP, y en definitiva no estaría sumando la economía, porque sería el Estado contratando al Estado y el Estado gastando en el Estado. Otro factor es que se van a suprimir la posibilidad de acudir a las cooperativas para hacerse de bien. Esto por el hecho de que si bien las cooperativas desempeñan un rol social y económico, la realidad es que producen sobre el solo hecho de ser cooperativas, producen productos que son mucho más caros de los que al Estado les costaría comprarlo a cualquier otro proveedor. Eso va a ser suprimido. Y no todo es suprimir, también hay una cosa bastante interesante, y es el hecho de que cuando media una sentencia judicial por acceso a medicamentos de alto costo o cosas de ese estilo, el TOCAF va a empezar a establecer una posibilidad de que el Estado se aparte para completar la diferencia que el Fondo Nacional de Recursos no estaría proveyendo. La creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales. Una atribución importante que va a tener la ACRE es, entre el mundo de atribuciones que tiene, y esto Papu lo mencionaba hoy, es la confección del RUPE, que va a ser el Registro Único de Proveedores del Estado. Hay muchas más cosas para decir, pero por temas de tiempo me parece que va a ser ideal que lo dejemos al margen. Lo que les puedo decir es que la RUPE tiene como cometido principal elaborar un catálogo de todos los productos que el Estado tiene que comprar anual o mensualmente,
y que la administración tenga que trabajar dentro de ese catálogo, que no pueda salirse de él, y por eso establece un sistema de precios máximos de adquisición. Los funcionarios públicos son otro tema importante. Una innovación importante acá es que se va a permitir que cuando un organismo, ya sea la administración central, que es la administración central acá es el Poder Ejecutivo y los ministerios, los servicios centralizados o los entes autónomos, cuando uno de estos organismos, no importa de qué parte del organigrama del Estado sean, necesiten un funcionario específico, para evitar que ese organismo tenga que abrir un concurso, contratar o presupuestar un funcionario nuevo, y todo el gasto que conlleva el que el Estado genere puestos públicos, lo que va a poder hacer es recurrir a otro órgano que le provea de ese funcionario que actualmente ya trabaja en el Estado. Esto va a funcionar tanto a nivel de la administración central como de los entes autónomos, los servicios centralizados, hacia arriba y hacia abajo y horizontalmente. Va a estar a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y eso sería básicamente lo que tenemos para decir sobre este tema. Bien, perfecto, Facu, clarísimo. Y no hay... Lamento los desperfectos técnicos que tuvimos. Tranqui, normal. Estamos al tanto de que está Luis hablando y todos queremos ir a verlo, yo también quiero ir a verlo. Así que le doy gracias a todo el equipo por el trabajo conjunto. Si hubo alguna otra aclaración, me disculpo por los modos en los que hicieron, por pertinentes que estas hayan sido. Y las ponencias de los demás está decir que estuvieron excelentes. Impecable. Ricky, si querés hacer un comentario final. No, simplemente agradecer a todos y que vamos a continuar con el último taller que tenemos previsto para el miércoles que viene, así que esto no termina acá. Falta un tema importante como es educación, y vamos a ver si me echamos algo de trabajo también. Así que no, nada más que eso. Agradecerles a todos nada más. Impecable. Por bancar ahí. Genial. Y felicitar a los compañeros que estuvieron excelentes. Importantísimo eso, la verdad, vienen haciendo un trabajo increíble, como ya hemos mostrado en otras oportunidades, esto de estudiar nos sale bien, así que tremendo lo que, no sé quién está escuchando, a Luis Hambrook, creo, ahí, ya lo muteé, tremendo lo que vienen haciendo, y bueno, nos vemos el miércoles que viene para seguir con los temas que quedan. Y ¿Cuál es el tema de la charla que viene? Educación. Educación y un poco de trabajo, tal vez. No, vamos a contar con unos cuantos valores entonces. Sí, lo bueno lógico. que tiene esto y que me gusta destacar es la cantidad de compañeros que se están luciendo, exponiendo por primera vez, y casos de gurises como Nico Platero y Mati Ruñón, que son gurises chicos y que se han encarado temas salados de la LUC, así que nada, tremendo, la verdad, tremendo trabajo. Economía. Además de economía, que es un tema horrible. ¿Qué te parece? Bueno, Pilar, ¿qué te pasó? No, estuvieron increíbles, lo explicaron clarito y sigan así. Recordemos que mañana entra la LUC al Parlamento, así que vamos a poder seguir más de cerca todo este debate. Exacto.